capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 3. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que el Señor añada bendición a la lectura y a la meditación de su palabra que habremos de realizar. Bueno, algunas cosas para recordar antes de entrar en detalle. Recordarles lo que ya habíamos visto, el Evangelio que está anunciando Pablo, como lo dice en el versículo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ese evangelio que es un anuncio, un mensaje glorioso, una tremenda buena noticia. Ese evangelio contiene el mensaje de salvación, pero el evangelio que contiene este mensaje de salvación, dice Pablo, es una noticia veraz, es una noticia confiable, es una noticia digna de nuestra consideración. Y Pablo, ¿por qué dice que esta noticia, este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como lo dice en la carta a los Romanos 1:16, por qué este mensaje es tan confiable, es tan digno de nuestra consideración? Pablo va a dar tres argumentos contundentes para hablar del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? ¿Cuál es el mensaje que Pablo da de este Evangelio? Dice: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay muchas Escrituras que nos hablan del Señor Jesucristo y su obra consumada en el Calvario. Muchas Escrituras que nos dicen que el Salvador vendría. Comenzando en Génesis 3, verso 15, allí nos dice que el Salvador nacería de una mujer que sería miembro de la raza humana y que él daría un golpe de muerte a la simiente de la serpiente. Esta herirá en el calcañar, y la serpiente heriría al Señor en el calcañar, pero él le daría un golpe de muerte en la cabeza. Las Escrituras nos dicen también que él sería descendiente de Abraham, más adelante que sería descendiente de Isaac, que vendría de la descendencia de Jacob, que, que además vendría de la tribu de Judá y que nacería particularmente en Belén de Judá, que sería descendiente de David, que nacería de una joven virgen, y se predijo exactamente el tiempo de su venida en el libro de Daniel. Se dijo que en su nacimiento personas importantes del Oriente le traerían regalos, que conectado con su nacimiento habría una matanza de niños, que sería llevado y luego traído de Egipto, que sería precedido por un mensajero, que su ministerio comenzaría en Galilea, que enseñaría mediante parábolas, que él sanaría a los enfermos, que el Espíritu Santo reposaría sobre él y que él finalmente iba a dar su vida, pero que iba a resucitar. Y eso de que habría de resucitar conforme a las Escrituras, lo tenemos en el Salmo 16 que lo vimos, ¿cierto? No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y David, dice Pedro, siendo profeta, anunció la resurrección del Señor, como lo dice Pedro en su primer mensaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Pero también en el Salmo 22 se nos habla de su muerte y de su resurrección. Pero particularmente en Isaías capítulo 53, cuando se habla en el cuarto cántico del siervo del Señor, en ese cuarto cántico del siervo del Señor se nos dice que el siervo del Señor sería llevado a la muerte como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Se nos dice que dio su vida hasta la muerte, pero se nos dice también que él habría de resucitar. Claramente el profeta Isaías nos dice que el Señor ha de resucitar. Isaías, lo leímos ahí 53:10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor habría de morir, pero conforme a las Escrituras también habría de resucitar. Entonces, el primer argumento que Pablo da para decir que este evangelio que nosotros predicamos es de toda nuestra confianza es porque está basado en las sagradas Escrituras. El evangelio que nosotros predicamos es conforme a las Escrituras. Pero también Pablo da otro argumento, los testigos de la aparición del Señor. El Señor resucitado se apareció a sus discípulos, apareció a aquellos quienes le siguieron. Y los evangelios nos registran cada uno de los acontecimientos cuando el Señor resucitó.
y cómo él se presentó a los suyos. Les voy a dar citas. Por ejemplo, dice Juan capítulo 20, versículo 14 y Marcos 16, verso 9, que apareció a María Magdalena. Y ahí ustedes lo pueden leer. Luego, en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10, el Señor se apareció a las mujeres que regresaban de la tumba, aquellas mujeres que habían ido a la tumba para llevar especias aromáticas. Luego nos dice Lucas capítulo 24, verso 34, que el Señor más tarde también apareció a Pedro. Lo mismo es lo que dice aquí 1 Corintios 15, verso 5, apareció a Cefas. Lucas 24 nos dice que apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús y a ellos les abrió el entendimiento para que entendieran que el Señor resucitaba conforme a las Escrituras y por eso los dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, les habló el Señor a ellos de la resurrección. Luego a los apóstoles, con Tomás ausente, allí en Lucas capítulo 24, versos 36 al 43, y también en Juan capítulo 20, versos 19 al 24. A los apóstoles una semana más tarde, cuando estaba Tomás presente en Juan capítulo 20, versos 26 al 29. Luego, en Juan capítulo 21, versos 1 al 23, a 7 discípulos que estaban allí junto al mar de Tiberias. Luego, lo que relata aquí 1 Corintios 15, 6, a una multitud de más de 500 creyentes en una montaña en Galilea. Apareció también a Santiago, como nos dice aquí, apareció a Jacobo. Luego a los 11, Mateo 28, versos 16 al 20, y en Marcos 16, versos 14 al 20, y Lucas 24, 30, de 33, 52, y en Hechos 1, versos 3 al 12, a los discípulos en la ascensión, Hechos capítulo 1, versos 3 al 12, apareció a Pablo en Hechos capítulo 9, y lo que Pablo relata aquí en 1 Corintios 15, 8, a Esteban, capítulo 7, verso 55, cuando Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. A Pablo en el templo, en Hechos 22. Y finalmente el Señor resucitado aparece a Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. El Señor apareció a los suyos. El Señor tiene testigos de su resurrección. Pero entre esos testigos de su resurrección está la conversión de los escépticos. Apareció, dice 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Apareció a Jacobo. ¿Por qué fue importante que el Señor Jesucristo apareciera a Jacobo, llamado en español Santiago? ¿Por qué tuvo que aparecer a él? ¿Quién era Jacobo? Vamos a Mateo capítulo 13, verso 55. Mateo 13, 55. La palabra del Señor nos dice quiénes eran sus hermanos. Leemos en Mateo 13, 53 primero. Después que el Señor
terminó de dar las parábolas ahí en Mateo capítulo 13, dice verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. En su propia tierra y en su casa. El Señor se había criado allí en Nazaret y luego nacieron sus hermanos. Nació primero Jacobo y después están los demás hermanos, José, Simón y Judas y también sus hermanas. Jacobo era el que le seguía, pero la palabra de Dios, el mismo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. A pesar de que sus hermanos vieron los milagros que él hizo, a pesar de que sus hermanos vieron el carácter, la santidad, el amor del Señor, su preocupación para con su madre, su preocupación para con ellos, su trabajo como carpintero allí en Nazaret. Sin embargo, sus hermanos no creían en él. Sus hermanos, entre ellos Jacobo, era un incrédulo. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo número 7. Juan capítulo número 7. Dice versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en ¿Sí? secreto. Si estas cosas haces, Luis Mauricio. manifiéstate al mundo, Ujú. porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué dice allí? Ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos eran incrédulos y era importante que sus hermanos llegaran a conocerle y le llegaran a conocer de una manera distinta. ¿Y cómo le conocieron? ¿Cómo sus hermanos finalmente llegaron a ser creyentes? Porque el Señor Jesucristo se apareció a Jacobo y esto transformó la vida de este hombre. ¿Cómo sabemos que esa, que esa conversión ocurrió, que esa transformación ocurrió en la vida de Jacobo? Porque ese mismo hombre que era incrédulo, ese mismo hermano que no creía en el Señor, que dudaba de él, que era un escéptico, que había dicho junto con sus otros hermanos, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, porque ellos no entendían que el tiempo del Señor aún no había llegado, como él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Y por qué? Porque ellos eran mundanos, porque ellos eran del mundo. A pesar de tener al Señor en su casa, no creían. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece,
porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo no se ha cumplido y ellos no entendían esta verdad. Ellos eran incrédulos. Pero ¿cómo sabemos nosotros que esa aparición del Señor resucitado transformó la vida de Jacobo? Porque vemos a Jacobo allí en Jerusalén en el primer concilio que hubo a causa de que los judíos que se habían convertido, que habían creído al Señor, todavía tenían mucha influencia del judaísmo. Todavía ellos no eran capaces de sacarse su judaísmo de sí. Y dice que se tuvo que convocar un concilio, Hechos capítulo 15. Dice verso primero: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y Pedro comienza a predicar allí y les cuenta cómo el Señor había salvado a los gentiles y no había hecho ninguna diferencia entre judíos ni gentiles. Y dice Pedro en el versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Seremos salvos de igual modo que ellos. Habló primero Pedro allí. Luego le dieron la palabra a Bernabé y a Pablo. Dice verso 12, bien digo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y así sigue predicando. ¿Quién? Jacobo, el mismo que antes había sido un incrédulo, ahora está predicando del Señor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Verso 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras
perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Son palabras de Jacobo, palabras muy similares a las que escribe. Estas palabras son muy similares a las que escribe en su epístola, la Epístola Universal de Jacobo, conocida en español como la Epístola de Santiago. ¿Y por qué en español se llama la Epístola de Santiago y no Jacobo? Por un tema simplemente de fonética. Si ustedes se dan cuenta, en todos los escritos de Pablo dice la epístola de San Pablo a los romanos, la epístola de San Pablo a los corintios, la epístola de San Juan, la epístola de eh, San Pedro, pero cuando leían la epístola de Santus Jacobus, San Jacob, y como sonaba así San Jacob, eso finalmente derivó en Santiago. Por eso en español se llama así, pero en todos los idiomas es Jacobo. Pero en español particularmente es conocido como Santiago. ¿Pero qué escribe Santiago o Jacobo en su epístola? Fíjense bien, Santiago capítulo número 1. ¿Cómo vemos que este es su vocabulario? Dice versículo 1 de la epístola a Santiago, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios, y fíjense lo que dice ahora, y del Señor Jesucristo. Ya no es Jesús su hermano mayor, no es mi hermanito, es Jesús, el Señor Jesucristo. Ya no es Jesús, es el Señor Jesucristo. Porque tal como Pablo lo escribe en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 5, cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Jacobo. Él ya no conocía al Señor Jesucristo como Jesús, mi hermano, como mi hermanito Jesús. No, ahora para él es el Señor Jesucristo, porque si lo conoció en la carne, que lo conoció como su Salvador cuando él le vio resucitado. Dice entonces Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y no es la misma expresión que usa en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, cuando dice esa misma expresión, salud, esa misma expresión la usa en el versículo 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es una expresión propia de Jacobo o Santiago. Y así hay otras expresiones que él utiliza
que él utiliza en esta carta, en el versículo 21 eh, de, del capítulo 1 de Santiago, dice, versículo 1, perdón, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí también está hablando a los cuales nos dimos orden, no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Y así hay otras expresiones que nos dan claridad, que ese Jacobo, que era un incrédulo, pero que conoció el amor de Cristo que le transformó. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo literalmente es aprieta nuestras tripas, nos constriñe. Y él fue así. Cuando vio al Señor resucitado, su vida fue transformada y ya no conocía a Cristo según la carne, ahora le conoce como su Señor y su Salvador. Y de él va a hablar, de él quiere hablar. Y allí se levanta en, en el libro, en el libro de Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. Pero después, cuando Pablo da testimonio de su conversión en la carta a los Gálatas, cuando él da testimonio de cómo el Señor lo transformó, dice en Gálatas capítulo número 1, Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora ese hombre que había sido un incrédulo, un escéptico, está entre los hermanos y, y no cualquier hermano. Nos dice en el capítulo número 2 de Gálatas, dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora este Jacobo, ese hombre que había sido un incrédulo, que a pesar de haber visto al Señor desde su más tierna infancia, porque el Señor era su hermano mayor, y no creyó en él, ¿cuándo llegó a creer? Cuando vio al Señor resucitado. Eso le transformó. Cuando comprendió que el Señor había muerto en su lugar, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso ocurrió con él. El Señor murió y resucitó, y él hizo esa obra de transformación en él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso ocurrió en la vida de Jacobo. Pero no solamente eso ocurrió en la vida de Jacobo, sino también que dice más adelante Primera de Corintios 15,
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, como dicen otras versiones, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El Señor apareció a Saulo de Tarso, camino, cuando él iba camino a Damasco para, para llevar presos a los discípulos del Señor. Y que nos dice Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué ocurrió en la vida de Saulo? Este hombre que había consentido en la muerte de Esteban y que estuvo allí cuando el primer mártir, Esteban, fue apedreado, y que él dio su consentimiento, y que incluso pusieron las ropas de él a los pies de de un joven llamado Saulo. Él estuvo allí en la muerte de Esteban, y él, cuando relata su conversión, Hechos capítulo número 26, cuando relata delante del rey Agripa cómo él había forzado incluso a los hermanos a blasfemar, dice Hechos 26:9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este hombre, Saulo de Tarso, era un hombre cruel, un hombre que creía su deber eliminar el nombre del Señor Jesús de la faz de la tierra. Y si eso involucraba tratar con crueldad a los suyos, a sus seguidores, él lo haría. Pero dice: doy gracias al que me fortaleció, dando testimonio a Timoteo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y qué produjo esta transformación tan grande? ¿Qué produjo ese cambio tan tremendo en la vida de este hombre? ¿Y qué es lo que produjo ese cambio tan grande en la vida de Jacobo?
y en la vida de Pedro y en la vida de cada uno de los discípulos del Señor es que ellos vieron al Señor resucitado. Ellos vieron la gloria de nuestro Señor resucitado. Y cuando Pablo o Saulo de Tarso vio la gloria del Señor, cayó a los pies de él. Por eso, cuando continúa relatando su conversión delante de Agripa, dice él: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí yo personalmente, oí una voz que me hablaba. ¿A quién estaba hablando el Señor? A ese hombre escéptico, a ese hombre perseguidor, a ese hombre cruel, a ese hombre injuriador, blasfemo, llamado Saulo. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién era el que le hablaba con él? El Señor resucitado, el mismo que había dado su vida en el Calvario, el mismo que había sido despreciado y desechado entre los hombres, el mismo a quien habían visto morir en debilidad en una cruz, pero que ahora aparece resucitado. A este levantó Dios, dice Pedro cuando predica en Jerusalén. ¿Y qué transformación? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ya no era Jesús aquel a quien había que eliminar su nombre. Ya no era Jesús el impostor, el falso Mesías. Ahora era el Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, como el Señor le abrió los ojos a él, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, como ocurrió con él, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, no fue rebelde a esa visión, por el contrario, una vez que recibió la vista y fue bautizado, dice Hechos 19 primero, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¿Pero cómo? Si él iba a Damasco para llevar presos a los discípulos e iba en comisión con esa misión de llevar presos a los discípulos del Señor, y ahora él se esfuerza por anunciar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios.
¿Qué ocurrió? Vio al Señor resucitado. Vio, contempló al Señor resucitado. Y todos los que lo oían estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban boquiabiertos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre del Señor? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque vio al Cristo, porque vio al Señor resucitado. Por eso él puede decir en la carta a los romanos, en la carta a los romanos, que nuestro Señor para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, para ser Señor. Verso 9 de capítulo 14 de la carta de los romanos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor. ¿Cómo Pablo llega a esa conclusión? Porque vio al Señor resucitado, porque le vio. ¿Cómo, cómo Jacobo llega a hablar del Señor Jesucristo? Porque él vio al Señor resucitado. ¿Cómo los discípulos fueron transformados? Esos discípulos timoratos, acobardados, que huyeron cuando el Señor fue llevado a la cruz. ¿Cómo se explica que ellos luego predican con tanto poder y que fueron incluso capaces de dar su vida por la causa del Evangelio? Es porque vieron al Señor Jesucristo y a este resucitado. Nosotros también necesitamos contemplar la gloria del Señor resucitado para que podamos amarle, para que podamos hablar de Él, para que nuestras vidas estén llenas de gozo y de poder. Necesitamos contemplar al Señor resucitado. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Qué glorioso es que el Señor haya transformado las vidas de hombres incrédulos, escépticos, como Jacobo, que se había criado junto con el Señor como su hermano mayor, que había visto los milagros hechos por él, que había contemplado en su propia vida la santidad del Señor, que había escuchado las palabras de gracia y de sabiduría que salían de su boca y sin embargo no creía. Pero llegó a creer cuando vio al Señor Jesucristo resucitado. Lo mismo que ocurrió con Saulo de Tarso, que siendo un blasfemo, perseguidor, injuriador, sin embargo, también tuvo que contemplar al Señor resucitado para que ocurriera la transformación en su vida. Por eso él escribe a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y más adelante añade, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Gracias a nuestro Dios y Padre, porque
nosotros también hemos sido reconciliados contigo por la muerte de tu Hijo y por su resurrección. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos habla de la obra de Cristo consumada en el Calvario y ratificada por ti, nuestro Dios, al haberle resucitado entre los muertos. Te damos muchas gracias, nuestro Padre, y rogamos tu compañía con nosotros, con nuestros hermanos allí en, en el Valle de la Concagua, con nuestros hermanos en Santa María y también en San Felipe. Te rogamos tu más rica bendición para todos, en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.